Gracias te damos por lo que nos vas a hablar hoy. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos porque, Señor, en un momento nos encontramos contigo, Señor, y te hemos conocido. Nuestra vida ha sido transformada en el precioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque hoy caminamos contigo, Señor. Y si todavía hay gente que no ha caminado con el Señor en esta mañana o donde estás escuchando ahí, es tiempo de entregarle tu corazón a Cristo. Es tiempo de decir, no aguanto más caminar así solo. No encuentro salida a mi vida, no encuentro salida a esta situación. Pero solamente en Cristo hay esperanza, solo en Él hay salvación. En el precioso nombre de Jesús, ahí donde estás, decirle, Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida. Te entrego mi vida por completo en el precioso nombre de Jesús. Y te doy gracias por lo que me vas a hablar hoy en esta mañana. Gracias. Mi corazón está receptivo para escuchar tu voz, escuchar tu mensaje. En el precioso nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Estamos aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Y hoy le puse como título a este mensaje, En tu palabra. En tu palabra. Vamos a ir rápidamente a Lucas para leer su palabra bendita, su poderosa palabra. Su palabra es viva. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Hoy tenemos una prédica. El Señor nos va a hablar. El Señor va a hablar a tu vida. En Lucas 5, versículo 1, hay una historia muy interesante ahí. Miren lo que dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta ahí. Qué hermosa palabra, mis hermanos. Aquí vemos una persona que está viviendo su vida a su manera, incluso queriendo salir adelante en la vida, porque Pedro estaba queriendo trabajar junto con otros más, ¿no?, que estaban ahí junto con él, como pudimos leer. Pero vemos ahí como en un momento aparece en escena nada más y nada menos que Jesús. No sé si te ha pasado a ti, pero en un momento en mi vida apareció cuando mi vida era un desastre, cuando ya no podía más, estaba lavando redes, y el Señor apareció a mi vida y mi vida fue totalmente transformada. Qué lindo cuando el Maestro, cuando el Señor, el Creador del universo, hecho carne, aparece en escena, hermanos. Y vemos acá, hoy vamos a hablar con respecto a algo como el título dice ahí, ¿no? En tu palabra. Cómo la palabra tiene poder. Y cómo cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, las cosas y los milagros empiezan a suceder. Yo me acuerdo cuando no conocía al Señor, lógico, hacía cosas que estaban fuera de la palabra de Dios. ¿Sí o no? A veces hacemos esas cosas. Mentimos,
engañamos, robamos, ¿no? Hacemos todo lo que Dios dice en su palabra que no hay que hacer, eso hacemos, ¿verdad que sí? Pero cuando llegamos al camino del Señor y el Señor nos dice, haz esto no lo hagas, empiezan a suceder cosas en nuestra vida. Yo recuerdo que cuando antes de conocer al Señor, yo era jovencito, ¿no? Era jovencito, ya hace mucho tiempo atrás. El Señor, me acuerdo que yo a esa edad, jovencito, ya tenía muchas enfermedades, muchas dolencias, no dormía, ¿verdad? Tenía insomnio y siempre andaba, ¿verdad? Perseguido, me sentía como perseguido, hermanos, y tenía muchos vicios y cuánta cosa. La verdad, mi vida era un desastre, un desastre. Incluso intentaba, así como Pedro, querer pescar, sacar algo para sí, para comer, para trabajar, hermano. Incluso llegué a tener 3 trabajos y no me daba la vida. Pasaba todo el tiempo corriendo de un lado para otro hasta que el Señor vino en mi vida. Y ahí en ese momento el Señor transformó mi vida. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y hemos dicho cosas, incluso hasta delante del Señor, incluso hemos prometido cosas, incluso hemos escuchado palabras? Ahora le estoy hablando de la gente que hace años que ya está en el camino y todo queda simplemente ahí. Y eso no puede suceder en la vida de una persona que realmente ha tenido un encuentro con el Señor. No puede suceder. Me acuerdo, miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 27, versículo 4. ¿Y por qué les digo esto? Porque, hermanos, cuando me convertí a Cristo, me acuerdo que mi esposa hacía años que estaba en el camino, y yo no, y yo hacía cosas que estaban mal, y ella me decía, no, la palabra de Dios dice esto. Y yo decía, bueno, la palabra de Dios dice eso, bueno, vamos a hacer como dice la palabra de Dios. Y sucedían milagros tras milagros en mi vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, sucedían milagros tras milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque poníamos por obra la palabra de Dios. Y así funciona, déjame decirte. El salmista, miren lo que dice ahí en Salmo 27, versículo 4, dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Decí conmigo, esta buscaré. Esta buscaré. No nos escucho. Esta buscaré. Gloria a Dios. Que esté yo, dice, en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Qué es lo que decía el salmista? Esto voy a hacer, esta buscaré, una cosa demandado el Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Él decía, yo buscaré eso, y David, les puedo asegurar que era una persona desesperado por la presencia del Señor. En Santiago 1, 22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando no ponemos la palabra por obra, nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos autoengañando. Y vivimos una vida de falsedad. Ahora, no podemos orar por bendición si no caminamos bajo esa bendición. Estar bajo la palabra, caminando bajo la palabra del Señor, estamos caminando en bendición. No es normal decir una cosa, no es normal, y hacer otra cosa. ¿Verdad que no? Digo, algo está mal. Si yo digo una cosa y hago otra, algo no está funcionando bien. La palabra dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. No puede salir. No se puede esperar vivir en victoria, ¿verdad?, sin poner por obra la palabra de Dios. No puede haber esas contradicciones en el ser humano. Pero dígame, ¿cuántas personas ustedes conocen que dicen una cosa y hacen otra? Sobre todo de mañana cuando te miras en el espejo, ¿no? Te estás pidiendo ahí. ¿Cuántas veces hemos dicho una cosa y hemos hecho otra? Y eso no puede ser. Me acuerdo, Jonás. Jonás decía, miren lo que decía Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? Era un siervo de Dios. Jonás
capítulo 1, versículo 9, dice, y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor. ¿Cómo? ¿Temes al Señor? Y el Señor te dijo que fueras para un lugar y te fuiste para otro. O sea, acá hay una contradicción. Qué extraño, ¿no? Bueno, el Señor después lo hizo pasar por cosas, pero ¿cuánta gente dice, yo soy temeroso de Dios? Aleluya, santo. Y después el Señor te dice, hace esto, y él arrancó para otro lado. ¿Se acuerdan Saúl? En 1 Samuel 15, 20. Eso fue peor, ¿eh? Y Saúl respondió a Samuel, al profeta Saúl le dijo, antes bien he obedecido la voz del Señor. ¿Cómo? ¿Obedeciste la voz del Señor? Dice, fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agar, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Y qué le dice Samuel en el versículo 22? Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor? ¿En qué se complace más el Señor? Pregunto. En obedecer su palabra. Bien. Veo que van entendiendo el mensaje. ¿Por dónde viene? Ciertamente obedecer, dice, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado, mire, como pecado de adivinación es la rebelión. Cada vez que estamos desobedeciendo, estamos siendo rebeldes, hermanos, contra la palabra del Señor. Y es un pecado grave. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste ¿la qué? La palabra del Señor. El Señor te ha desechado para que no seas rey. ¿Hay consecuencias graves, sí o no, por no obedecer la palabra de Dios? Pregunto. ¿Cuántas veces, hermanos, le decimos a una persona, pero ¿qué te dijo el Señor con respecto a esto? Cuando hay un problema, una circunstancia, lo que sea, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿A la palabra de Dios, sí o no? Cuando tenemos consejería, por ejemplo, con una persona, ¿qué le vamos a decir? ¿Lo que a mí me parece o lo que mis sentimientos, no? No, tengo que decir, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Si haces esto y pones esto por obra, te puedo asegurar, no porque yo te lo diga, sino porque el Señor lo dice, que todo te va a ir bien y vas a ser muy bendecido. Y vas a caminar en victoria y el Señor va a orar. ¿Por qué? Porque estás poniendo por obra su palabra. ¿Es así de sencillo? El Señor dice en Gálatas 6, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre cree que sembrare, esto también segará. O sea que lo que el hombre hace, ¿en base a qué? A lo que dice su palabra. Vas a, como hoy se compartía mañana, ¿no? Si vos pones una semilla de odio, ¿qué vas a recibir? Te pregunto. Odio. Si plantás una semilla de rencor, ¿qué vas a recibir? Rencor. Si pones una semilla de odio, ¿qué va a crecer de ahí? Odio. Pero si ponemos una semilla de amor, si ponemos una semilla de paz, o sea, todo lo que dice la palabra que supuestamente tendría que ser el fruto del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, ¿no? Que es gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Hermanos, eso tiene que salir porque esa semilla fue plantada en nuestro corazón. Por eso Jesús cuando hablaba también decía ahí en Mateo 7, en el Sermón del Monte, justamente versículo 7, pedid y se os dará, dice, ¿no? ¿Cuántos piden y el Señor les ha dado? Pregunto. Pero también dice, buscad y hallaréis. Mucha gente pide, pero no busca. O sea, Dios que nos demanda que pongamos en acción lo que Él nos dice. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuántas veces no recibimos bendiciones porque no estamos poniendo en acción lo que el Señor nos dijo? En Mateo 6, también en el Sermón del Monte 33, hay un versículo que es clave para esto, hermano. Más buscad, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quedarnos en casa
o buscar? Buscar el reino de Dios, ¿sí o no? Levantarnos y buscar del Señor. ¿Hoy has venido a buscar del Señor? ¿Verdad que sí? Y hermano, te puedo asegurar que Dios te va a bendecir aún mucho más. Ahora, la pregunta es, ¿estás viviendo lo que has aprendido de la palabra de Dios? Yo pensaba, ¿cuántos mensajes has escuchado? Los que están aquí y los que están también viendo a través de la pantalla, los que están escuchando a través de la radio, ¿cuánta palabra el Señor te habló? Y la pregunta es, ¿estás viviendo todo lo que has aprendido y has escuchado que el Señor te ha hablado hasta ahora? ¿O has tomado simplemente algún poquitito de la palabra? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. El Señor Jesús, cuando era chico, se habla muy poco, ¿no?, de cuando Jesús era chico, pero se menciona ahí cuando tenía 12 años, en Lucas 2, versículo 47, dice que, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Dice que él los dejaba todos asombrados. Él era inteligente. Incluso dice también ahí en Lucas 2, versículo 52, dice que él y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura o en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, una cosa yo pensaba, es el conocimiento, ¿no? Yo puedo saber, por ejemplo. Otra cosa también es la inteligencia. El conocimiento yo puedo saber cómo es, por ejemplo, un vehículo, lo conozco, pero ser inteligente, por ejemplo, es saber cómo funciona el vehículo, ¿no? ¿Cómo funciona? Ahora, la sabiduría es aplicar todo ese conocimiento y esa inteligencia, ponerlo en la práctica. Por eso dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Por qué dice que crecía en sabiduría? Porque todo el conocimiento que él tenía lo ponía en práctica. Es el conocimiento aplicado. Entonces, bíblicamente, el vivir bajo la voluntad de Dios es ser sabio. Vivir la palabra de Dios es caminar en sabiduría. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. En Juan 6, versículo 38, Jesús mismo decía, porque he descendido del cielo. Miren, Jesús descendió del cielo ¿para qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vino simplemente a caminar por este mundo, sino que vino a hacer. Y ejemplo nos dejó a nosotros que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿dónde está la voluntad de Dios? Acá, en la palabra del Señor. Aquí está toda la voluntad del Señor. Y Jesús nos enseñó que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y dígame si no obtuvo la mayor victoria en esa obediencia a la palabra del Señor. Él vino a hacer su voluntad, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos trajo salvación. Ahora, volviendo a Lucas ahí, vamos a volver a Lucas 5, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Mire, la gente se amontonaba. Hermano, oremos para que la gente venga, se amontone, para oír ¿a quién? ¿A Enrique Talento? No, no te equivoques. A oír la palabra de Dios. A oír la palabra de Dios. Que se amontone la gente a escuchar la palabra de Dios. Dice que se agolpaba el gentío. Dice que él vio, en el versículo 2, vio dos barcas que estaban, ¿verdad?, cerca de la orilla. Miren, estaban ahí en la orilla y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hermano, lavar redes significa, ya está, hemos fracasado. Recuerden que todavía aquí Jesús, todavía esa gente que estaba ahí, esos pescadores, todavía no lo conocían a Jesús. Como les digo, su vida era un fracaso, era un desastre. Y nuestra vida sin Jesús es un desastre, es un fracaso. Pero gloria a Dios que el Señor se presentó en la orilla de ese fracaso y de ese desastre y cambió nuestras vidas para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dice que ellos lavaban redes. Lavar redes significa, bueno, ya está, no hay más nada para hacer. Ya está, lo hemos intentado y ya no hemos podido. Pero cuando Cristo aparece en la vida de una persona, ¿verdad que todo cambia? Versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Miren, a mí me llamaba la atención Jesús rogándole a Pedro, a Simón.
porque Simón es Pedro. ¿Qué manera de ser de nuestro Señor, ¿no? Le dijo que la apartase un poco, ¿no? Y sentándose, ¿vieron? Me llama la atención que Jesús se sentó. Hoy ustedes están sentados, yo estoy parado acá, pero Jesús en aquel lugar, yo me imagino lógico, sería porque la barca, me imagino que apartada en el agua, se movería así, Jesús parado como que era medio peligroso, ¿no? Entonces se sentó y ahí, ¿verdad? También pensaba, claro, la multitud lo agolpaba, no podía predicar, entonces dijo, bueno, me voy a subir a aquella barca, me voy a apartar para que estar lejos y ahí incluso el sonido va a ser mucho mejor porque vieron que el sonido viaja a través del agua, hay como una acústica ahí especial y incluso él ahí la gente podía verlo y usó lo que tenía Pedro ahí que estaba sin usar, ¿no? Dice que enseñaba desde la barca a la multitud, mucha gente estaba en aquel lugar. Pero vemos acá que el Señor le da una orden a Pedro. ¿Y Pedro obedece o no? Le dice que lleve la barca, que la apartase de tierra un poco. Y Pedro fue y colaboró. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Ahora, ¿por qué le dijo eso a Pedro? Porque el Señor no es injusto. Él no se olvida de lo que hacemos por Él y lo que hacemos para Él. Él no es injusto. Cada cosa que hacemos para el Señor lo toma en cuenta. Porque Pedro, el Señor usó lo que era de Pedro, ¿sí o no? La barca era de Él. Y el Señor le dijo, ¿despertás la barca para poder llevar un mensaje, despertás lo tuyo, lo que vos tenés para poder llegar a las personas? Y Pedro fue y lo hizo. Miren lo que dice en Hebreos ahí, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no es injusto, Dios es justo y Él no se olvida de cada cosa que hacemos para Él. Ahora le dijo en el versículo 4, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Miren, hermano, Pedro podía haber dicho, maestro, porque me dijo maestro, acá a veces también se dice, maestro, ¿cómo andás, maestro? Pero acá le dice, maestro, él no le dijo nada. Él fue y obedeció, porque Pedro era un pescador, Jesús era carpintero. ¿Quién sabe más de pesca? ¿El carpintero o el pescador? Podría haberle dicho, Jesús, maestro, perdóname, pero es de día, no es el momento indicado para pescar. Me parece que muy lindo el discurso que dijiste, muy hermosa la palabra, dedícate a eso, pero la pesca no es lo tuyo. No, él no dijo nada de eso. Él fue y obedeció a lo que el maestro le dijo y realmente ahí ocurrió el milagro. Dice en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, como diciéndole, cuando hay que pescar, cuando yo creo que hay que pescar porque soy pescador, no sacamos nada. Pero dice algo muy importante, más, en tu palabra echaré la red. Y ahí es cuando ocurre el milagro. Ahí la palabra que aparece ahí es la palabra rema, como habíamos estudiado, ¿se acuerdan? En hermenéutica. La palabra rema. Rema es la palabra viva. Rema es una palabra personal. Es la dirección de Dios, ¿verdad? Es el llamado a la acción de esa palabra que Dios te está dando. Por eso dice más en tu palabra, echaré, o sea, haré lo que tú me dices, en tu palabra. Porque si vamos al versículo 1, dice, de Lucas 5, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Ahí no es la palabra, ahí no es rema, ahí es la palabra logos. Y la palabra logo es enseñanza, doctrina, que no está mal, está buenísimo. Pero una cosa es la palabra logos y otra cosa es la palabra rema.
Vos podés escuchar la palabra logos y decir, gloria a Dios, cuánto estoy aprendiendo con esto, qué maravilla, cuánto Dios me está revelando, qué precioso, wow. Pero queda ahí, en conocimiento, en sabiduría, no, pero, perdón, en inteligencia, pero no en sabiduría, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Por eso dice ahí, mire, siempre que hacemos un estudio bíblico, ¿qué leemos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, claro. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí es la palabra logos, pero después miren lo que dice después. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Rema. ¿De qué me sirve aprender? Tener toda la palabra inspirada por Dios, decir gloria a Dios, todo esto es inspirado por Dios. ¡Cuánta sabiduría! Pero si no la pongo por obra, no me sirve de nada. Entonces tenemos que pasar de los logos al rema para que suceda el milagro. Puedes venir años a la iglesia, años, venir y ocupar un lugar en la silla, puedes venir a todos los estudios bíblicos, puedes estudiar hermenéutica, homilética, escatología, todo lo que está en la palabra de Dios y decir, wow, qué tremendo, pero tu vida puede seguir exactamente igual si no moves esa palabra y no tenés esa palabra rema para tu vida. No te sirve de nada. Ahora, o yo me pregunto, ¿será que la palabra de Dios no es viva? ¿Será que la palabra de Dios no es útil? Porque yo digo, ¿cómo puede ser que entonces siempre esté igual esa persona? ¿Cómo puede ser que siempre pasan los años y no crece y pasan los años y no nada? Entonces la palabra de Dios no es eficaz, pregunto. ¿Será que Dios nos dio algo que está mal? ¿Dónde está el problema? ¿En lo que Dios dice o en lo que nosotros no estamos haciendo? El Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la nueva buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Aquí el autor de Hebreos está hablando con respecto al pueblo de Dios cuando salió de la cautividad. Y el Señor les dijo, los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida. Pero no les aprovechó nada de lo que el Señor les mostró. No les aprovechó nada de lo que el Señor les dijo. Y acá lo está diciendo a nosotros porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra de Dios porque no fue acompañado ¿con qué? Con fe. Y la fe sin obras es muerta. Bien, ¿cómo saben la palabra? Entonces, hermanos, que a nosotros nos aproveche la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos tienen promesas de Dios? Pregunto. Creo que todos, ¿no? Acá dice la palabra, más o menos unas 8.000, 9.000 promesas hay. Si no tenés una de las promesas que dio, no sé. Ahora, ¿cuánta palabra de Dios hay para tu vida? Puedes escuchar palabra que Dios te está diciendo muchas veces, ¿no? ¿Para qué? O incluso hoy puedes decir, ¿para qué palabra hoy el Señor me habló? Porque te pregunto, ¿quién te está hablando hoy? Puedes decir, ¿qué palabra? Gloria a Dios, aleluya, ¿qué palabra el Señor me habló? Yo me pregunto, ¿qué palabra habrá hablado Jesús en la barca? No lo dice acá. No vamos a andar tampoco especulando, porque si no lo dice, no lo dice. Pero, ¿qué palabra habrá predicado Jesús en esa barca? ¿Habrá sido maravilloso, sí o no? Habrá sido maravilloso. Pero si no, por más que haya sido una palabra tremenda, hermano, dice que había una multitud ahí, pero yo veo que la multitud no fue tan afectada como aquel que puso por obra lo que Jesús le dijo, que fue Pedro, y que se movió en fe. Cuando todo estaba mal, cuando todo era un fracaso. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, dice, versículo 6 de Lucas 5, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían, ocurrió el milagro. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen y ayudasen, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miren, cuando Dios bendice, incluso hasta salpicó a todos los que estaban alrededor, ¿sí o no?
cuando ponemos la palabra de Dios por obra, no solamente te bendice a vos, sino a todo el resto que está cerca tuyo. Porque el Señor dice en su palabra, te bendeciré y serás de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y eso dice la palabra. Yo sé que soy bendecido y que soy de bendición para los demás. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado, hermano, en su palabra, del perdón, por ejemplo? ¿Cuántas veces? Y la gente, sabemos que siguen mal. Pero si Dios habla y no perdonamos, de nada sirve. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de orar, hermano, de estar orando, buscando su presencia? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? Y si llega el otro día y no oramos, y no clamamos a Dios, no estamos en su presencia, de nada sirve. Ahora, mi pregunta es, ¿y por qué Pedro pescó tanto en ese momento? Él usó las mismas redes, usó el mismo bote, usó la misma gente que estaban con él, los mismos compañeros. Fue todo igual, incluso en el momento menos indicado. ¿Pero por qué pescó tanto? Porque no es lo mismo hacer las cosas con tus propias fuerzas que cuando el Señor te da esa palabra, rema, esa palabra que te dice, rema mar adentro. Miren, rema mar adentro. Que es poner en práctica la palabra, remar. Porque el Señor te está hablando a ti personalmente, a tu corazón. No es decir, mira, el Señor te está hablando, decirle al que está al lado. No, es para vos. El Señor me está hablando a mí. Mi pregunta es, no sé en qué área de tu vida has luchado con tus propias fuerzas y no has podido. ¿Cuántas cosas que hemos querido hacer con nuestra inteligencia, con nuestro conocimiento, pero sin sabiduría de Dios? Porque no estamos colocando el conocimiento en práctica, la palabra en práctica. La pregunta es ahora, deja que Dios te hable y pon en práctica lo que Dios te está hablando. Y te puedo asegurar que vas a ver milagros en tu vida. Vas a ver cómo lo que no salía, sale. Lo que estaba atado se va a desatar. Las puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir. Y aún aunque parezca que no es el momento indicado, que está todo confabulado en tu contra, Dios va a obrar si vos caminás en lo que Él te está diciendo en este momento. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Y poné en acción lo que el Señor te está hablando, poné en acción lo que Él te dice. No te quedes en la orilla del fracaso. No te quedes lavando redes, lamentándote. Sí, porque me dijeron, sí, porque no puede ser, lo he intentado. Sí, claro que lo has intentado. Pedro acaba de decir, Señor, toda la noche lo hemos intentado, pero momentito, no fue bajo la autoridad y la orden del Señor. No fue bajo esa palabra, rema. En tu fuerza, seguí intentándolo y así te va a ir. Pero cuando lo hacemos en la palabra del Señor, todo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios te habla y te promete, pero tú tienes que levantarte y comenzar a caminar en fe. Él te habla y Él te promete, claro que sí. Dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios, son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, dice. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Todas las promesas, en Él, ¿quién es Él? En Jesús. Ahora, ¿cuál es la meta de todo esto? Porque vemos acá que Dios le da una palabra a Pedro, Pedro hizo lo que el Señor le dio, Pedro tenía otro enfoque. Pero vemos acá que dice en el versículo 8 de Lucas 5, ¿cuál es el fin de todo esto, hermanos? Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que caigamos de rodillas delante de Jesús. Pedro no celebró la gran pesca que tuvo.
Pedro nos dijo, ¡wow! ¡Qué tremenda pesca que tuvimos! No una barca, 2 barcas llenas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! A ver, ¿cuántos dólares puedo sacar de acá? Eso dijo Pedro. Pedro no dijo, muchachos, vamos a celebrar porque toma esto todo para ustedes. Miren la prosperidad que tenemos ahora porque este tal Jesús creo que es, ¿no? Creo que se llama, no sé. Bueno, el maestro nos dio, dijo eso y no sé qué pasó. No. El fin de todo no es que seas prosperado y que el fin de todo es que caigamos de rodillas ante Jesús. El fin de todo es que le adoremos. ¿Verdad que sí? El fin de toda promesa y de toda palabra es que nos acerquemos más a Jesús. Pedro cayó, mire, un pescador, un hombre duro, un hombre que estaba con otra cosa pensando, cayó de rodillas ante Jesús. Se postró ante Jesús y adoró a Jesús. La meta es, ¿verdad? No son los peces, no es el milagro, no es la multiplicación, no es la promesa. Claro que Dios te va a dar muchas cosas, pero eso son todas añadiduras como habíamos leído hoy, ¿sí o no? El fin de todo esto es que adoremos al Señor. Ahora, ¿cuántos matrimonios el Señor ha restaurado? Muchas veces. Y después que han conseguido el milagro, ya ni siquiera están congregando más, no buscan más del Señor. ¿Cuántas prosperados por el Señor, hoy no están? Porque esa prosperidad los llevó y los apartó del camino. ¿Por qué? Porque no se postraron. Porque si el fin era la pesca, Pedro ni se hubiera postrado. Y Pedro tampoco lo hubiera seguido. No es el fin la prosperidad, no es el fin la restauración del matrimonio, no es el fin, ¿verdad? El que puedas conseguir tu amado, tu esposo, el novio, lo que sea, no es el fin eso. Porque ¿de qué te sirve conseguir el amado, el novio, la esposa, la casa, el auto, los lujos, si después no te postrás delante del Señor y no le adorás a Él y no le das toda la gloria a Él? Vas a decir, no pude venir porque tengo una casa tan grande ahora. Justo el domingo es el tiempo que tengo libre, tengo para cortar el pasto, tengo para hacer cosas. No, tengo muchas cosas que hacer. El auto que acabo de comprar, lo tengo que probar y nos vamos para afuera con la familia. ¿Eso es postrarse delante del Señor? No, Pedro se postró. ¿Cuánta gente consigue la pensión anhelada, hermano? Y hoy ya no están más acá. ¿Cuánta gente consigue el trabajo anhelado? Porque han pasado tiempo. ¿Y por qué no está acá? No, porque está trabajando, no vino. Ah, está trabajando, mirá vos. El Señor lo prosperó, le dio trabajo y hoy ya no viene. ¿Pasa eso o no pasa eso? Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Pero muchas veces lo que no cumplimos, lamentablemente somos nosotros. Porque Dios es fiel, pero muchas veces nosotros no somos fieles. Y terminando ahí, dice también el versículo 10, dice, pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice que dejándolo todo, le siguieron. ¿Acaso Pedro se quedó con toda esa riqueza en peces? No. Por eso, hermano, el consejo que te puedo dar, vive la palabra, experimenta su poder, pero adórale, postra tu vida delante del Señor, cae de rodillas delante de Él. Y lo mejor que puedes hacer en tu vida es seguirle a Él. Pedro pasó de ser el pescador de peces a pescador de hombres. Su vida fue totalmente transformada. Lleva en acción, ¿verdad?, lo que el Señor te dijo. Hazlo ahora, ya, antes que sea demasiado tarde. Quizás, no sé, alguien que está escuchando a través de la radio, quizás alguien que está viendo este mensaje, o quizás los que estamos aquí, en este momento estamos lavando redes. Nos encontramos lavando redes, quizás. No sé en qué área de tu vida decís, acá me encuentro lavando redes. Bueno, ya está. Escuchá lo que el Señor te está hablando hoy, parado en esa barca, sentado, mejor dicho, en esa barca.
el mensaje que el Señor te habló y empezá a remar. No te quedes en la orilla del fracaso, no te quedes ahí, empezá a remar y echá la red y el Señor va a obrar. Pero eso sí, cuando el milagro o la promesa el Señor te la dé, no te olvides, caer de rodillas delante del Señor y decirle, gracias Señor. Y deja todo para seguirle a Él. Amén. Si crees que Jesús te habló en esta mañana, bueno, ahí donde estás, caer de rodillas delante del Señor. Ahí donde estás, deja lo que tenés que dejar y seguilo a Él. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado en esta mañana. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias por el milagro de la salvación. Gracias por cuántas cosas nos has bendecido, Señor. Cuántas cosas nos has dado. Pero, Señor, en esta mañana caemos delante de tu presencia. Caemos de rodillas delante de ti. Porque vemos el milagro que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Y queremos dejar aquello que quizás nos puede apartar de seguirte a ti, Señor. Queremos dejar todo eso que nos sirve, todo eso que nos aparta, Señor, de ti, todo eso que nos distrae, todo eso que nos desenfoca para seguirte a ti, dejar todo eso para seguirte a ti. Gracias porque has hablado en mi corazón y gracias, Señor, porque esta palabra que he recibido ahora la quiero poner por obra. Quiero que sea una palabra rema para mi vida a partir de ahora, Señor. Y en tu nombre, en tu palabra, Señor, voy a echar la red y voy a ver milagros. Y en tu palabra, Señor, voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y vamos a ver cielos abiertos y vamos a ver milagros y multiplicaciones. Y vamos a ver, aleluya, cómo tu palabra se cumple, Señor. Pero no nos vamos a olvidar de dónde vino eso. Y no voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de buscar tu rostro y no voy a dejar de seguirte, porque eres tú el Dios de milagros. Eres tú el que ha transformado nuestras vidas. Y te doy gracias, porque esta es tu bendita y poderosa palabra que hoy nos ha hablado a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra rema, por esta palabra, Señor, que se va a activar, no solamente los que estamos aquí, sino a todos los que están escuchando a través de la radio, a todos aquellos que están escuchando a través de la pantalla. Hoy Dios te dice, rema mar adentro, rema, y pon mi palabra por obra en el nombre de Jesús, y vas a ver milagros. Y póstrate delante del Señor y dale gracias, adórale y síguele en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094-226-411. Sancho, mi vida estaba perdido en la rutina de un alma cansada, sin esperarlo una voz muy potente me llama. Era Jesús que me buscaba. Dijo mi nombre y mi ser comenzó a estremecerse. Y me mostró cuán perdido yo me encontraba. Regaló su bondad, su amistad y su gracia.
hizo de mí un hombre nuevo. Cristo Jesús, te pertenezco. Compraste mi ser a un alto precio. Cristo Jesús, llenaste mi vida de felicidad, de paz y bondad, de tu compañía. Desde ese entonces le sirvo incondicionalmente. Me rescató y ahora canto de él a la gente. Voy proclamando que Cristo restaura y salva, que solo en Jesús hay paz para el alma. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si tu amor todo lo llena. Tómame, Dios, y haz lo que quieras. Barro yo soy, Cristo eres tú, el alfarero. Sé que algún día veré tu rostro cara a cara. Sé que algún día podré perderme en tu mirada. Mi Cristo se llevará dolor y sufrimiento. Por la eternidad le adoraremos. Cristo Jesús, te pertenezco. Compraste mi ser a un alto precio. De paz y bondad, de tu compañía, de felicidad, de paz y bondad, de tu compañía.